El salón de baile de la mansión Ashford resplandecía con la luz de 1000 velas cuando Honoria Stormwind sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No por la belleza del lugar, sino por la figura que acababa de cruzar el umbral de la puerta principal. Lord Edmund Blackwell. Su ex prometido había regresado a Londres. Honoria apretó con fuerza el abanico entre sus manos enguantadas, sintiendo cómo el marfil crujía bajo la presión. 3 años. Habían pasado 3 años desde que Edmund la había abandonado días antes de su boda para huir a Francia con la hija de un banquero. 3 años desde que su nombre había sido el centro de todos los chismes de la alta sociedad londinense. 3 años desde que había jurado nunca más permitir que un hombre la humillara. Y ahora estaba aquí, luciendo su sonrisa arrogante, paseándose por el salón como si nada hubiera ocurrido. «Señorita Stormwind, ¿se encuentra bien?» La voz de Lady Margaret la sacó de sus pensamientos. «Está pálida como un fantasma». «Estoy perfectamente», mintió Honoria, forzando una sonrisa. «Solo necesito un momento de aire fresco». Pero antes de que pudiera dirigirse hacia las puertas del jardín, los ojos de Edmund la encontraron entre la multitud. Su expresión cambió instantáneamente y comenzó a abrirse paso entre los invitados, directo hacia ella. El corazón de Honoria se aceleró. No estaba lista para esto. No aquí, no ahora, rodeada de 200 personas ávidas de un nuevo escándalo que alimentara sus conversaciones durante las próximas semanas. Sin pensarlo 2 veces, giró sobre sus talones y se dirigió hacia el pasillo lateral, el que conducía a las habitaciones privadas de la mansión. Sabía que era inapropiado, que una dama nunca debía adentrarse en esas áreas durante un baile, pero la alternativa era enfrentar a Edmund frente a todos, y eso simplemente no era una opción. Sus zapatillas de satén apenas hacían ruido sobre el mármol pulido mientras avanzaba por el corredor tenuemente iluminado. Podía escuchar los pasos de Edmund detrás de ella, más pesados, más decididos. «Honoria, espera». Su voz resonó en el pasillo vacío. Ella aceleró el paso, su vestido de seda color marfil susurrando con cada movimiento. Las puertas se sucedían a ambos lados del corredor, todas cerradas, todas prohibidas. Al final del pasillo, una última puerta entreabierta mostraba la oscuridad del interior. No tenía opción. Honoria empujó la puerta y entró, cerrándola rápidamente detrás de ella. Se apoyó contra la madera maciza, intentando controlar su respiración agitada. La habitación estaba sumida en sombras, apenas iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. Interesante forma de hacer una entrada. Una voz masculina profunda surgió de la oscuridad. Honoria ahogó un grito y se apartó de la puerta de un salto. Sus ojos se esforzaron por adaptarse a la penumbra y entonces lo vio. Una figura alta se levantaba de un sillón junto a la ventana. La silueta era imponente, de hombros anchos y postura perfecta. Yo lo siento muchísimo», tartamudeó Honoria, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas. «No sabía que había alguien aquí. Yo solo». Los pasos de Edmund resonaron cada vez más cerca en el pasillo. «Honoria, sé que estás por aquí». El desconocido en la habitación giró la cabeza hacia la puerta, luego hacia ella. Incluso en la oscuridad, Honoria pudo percibir la agudeza de su mirada evaluándola. «Parece que está huyendo de alguien», observó él con un tono que mezclaba diversión y curiosidad. «Por favor», susurró Honoria con desesperación, «no diga que estoy aquí». El hombre permaneció en silencio por un momento que pareció eterno. Luego, con movimientos decididos, cruzó la habitación hacia ella. Honoria contuvo la respiración cuando él se detuvo a escasos centímetros, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera distinguir sus rasgos en la penumbra. Una mandíbula fuerte, ojos oscuros e inteligentes, y una expresión que sugería que estaba acostumbrado a tomar decisiones importantes. «Entonces será mejor que me permita ayudarla», dijo él en voz baja. Antes de que Honoria pudiera procesar sus palabras, la puerta se abrió de golpe. Edmund irrumpió en la habitación, deteniéndose abruptamente cuando sus ojos se adaptaron a la oscuridad y vio la escena frente a él. Honoria de pie junto a un hombre alto, en la intimidad de una habitación a oscuras. «¿Qué demonios?», comenzó Edmund, su rostro enrojeciendo de indignación. «Lord Blackwell, supongo». La voz del desconocido cortó el aire como una navaja afilada. «Qué poco caballeroso de su parte perseguir a una dama
que claramente no desea su compañía. Edmund parpadeó confundido por un momento, antes de que la arrogancia volviera a su expresión. «Esto no es asunto suyo, señor. Honoria y yo tenemos historia juntos y necesito hablar con ella. Me temo que la señorita Stormwind ya tiene compañía esta noche», respondió el hombre con una frialdad cortante. «Y como esto es asunto mío, le sugiero que se retire antes de que este incidente llegue a oídos de nuestro anfitrión». Fue entonces cuando Edmund pareció realmente observar al hombre frente a él. Su postura cambió sutilmente, sus hombros se tensaron y algo parecido al reconocimiento cruzó por su rostro. «Usted es...» comenzó Edmund, pero las palabras parecieron atascarse en su garganta. «El duque de Whitlock», completó el hombre con calma, «y esta conversación ha terminado». El color abandonó el rostro de Edmund. Abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, antes de dar un paso atrás. Sus ojos volaron hacia Honoria con una mezcla de sorpresa, ira y algo que ella no pudo identificar completamente. «Honoria, no tenía idea de que tú y el duque...» tartamudeó. «Como he dicho, Lord Blackwell», interrumpió Hadrian Whitlock, duque de Whitlock, dando un paso protector frente a Honoria. «Esta conversación ha terminado». Edmund vaciló por un momento más, claramente debatiéndose entre su orgullo herido y su sentido de autopreservación. Finalmente, la sensatez prevaleció. Con una reverencia rígida y una última mirada envenenada hacia Honoria, se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Honoria permaneció inmóvil, procesando lo que acababa de ocurrir. Había entrado huyendo de su pasado y había chocado literalmente con uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. El duque de Whitlock era una leyenda en la sociedad londinense. Rico, influyente, notoriamente reservado y, según los rumores, completamente desinteresado en el matrimonio a pesar de la presión constante de la alta sociedad. «Yo», comenzó Honoria, pero su voz se quebró. Hadrian se volvió hacia ella, y por primera vez desde que entrara en la habitación, ella pudo verlo claramente. La luz de la luna iluminaba su perfil aristocrático, cabello oscuro perfectamente peinado, ojos grises que parecían ver demasiado, y una boca que, aunque seria en este momento, sugería la capacidad para la sonrisa. «¿Se encuentra bien?», preguntó él, y por primera vez su voz llevaba un toque de genuina preocupación. «Sí. No, yo no sé», admitió Honoria, sintiendo de repente el peso de todo lo ocurrido. «Gracias por intervenir, Su Excelencia. No tenía derecho a irrumpir así en su privacidad, y mucho menos a comprometerlo en mi situación». Hadrian estudió su rostro por un largo momento, como si estuviera leyendo una página compleja de un libro. «¿Lord Blackwell es el exprometido que la abandonó antes de la boda?», preguntó directamente. Honoria sintió que el calor volvía a sus mejillas. Por supuesto que él sabría. Todo Londres sabía. Su humillación había sido el escándalo de la temporada hacía 3 años. «Sí», admitió en voz baja, levantando la barbilla con un resto de orgullo, «aunque no entiendo por qué eso sería de su conocimiento o interés, Su Excelencia». Una sonrisa leve, casi imperceptible, tocó los labios del duque. «Contrario a la creencia popular, señorita Stormwind, no vivo completamente aislado del mundo. Los escándalos de la alta sociedad tienen la extraña costumbre de llegar incluso a mis oídos». Hizo una pausa. «Especialmente cuando involucran a personas que muestran más dignidad que la mayoría en circunstancias difíciles». Honoria lo miró sorprendida. «¿Era eso un cumplido? No me sentí particularmente digna cuando huí por el pasillo como una cobarde», dijo con una risa amarga. «Huir de una situación incómoda no es cobardía», respondió Hadrian. «Es sensatez. Enfrentar a ese hombre en medio del baile solo habría alimentado más chismes. Lo que hizo fue inteligente». «Lo que hice fue inapropiado», corrigió Honoria. «Una dama nunca debe adentrarse en las áreas privadas durante un evento social, y ciertamente nunca debe irrumpir en la habitación de un caballero. Técnicamente, esta no es mi habitación», señaló Hadrian con un toque de humor. «Solo estaba buscando un respiro de la multitud». Parece que ambos teníamos la misma idea. Honoria lo observó con curiosidad renovada. El infame duque de Whitlock, ocultándose de un baile en su honor. Era casi humano. «¿Por qué hizo eso?», preguntó ella de repente. «Intervenir, quiero decir. Pudo simplemente haberme dejado enfrentar las consecuencias de mi imprudencia». Hadrian caminó de regreso hacia la ventana,
sus manos entrelazadas detrás de su espalda, mientras contemplaba los jardines iluminados por la luna. Digamos que tengo poca paciencia para los hombres que persiguen a mujeres que claramente no desean su atención, dijo finalmente, y aún menos para aquellos que abandonan a sus prometidas y luego tienen la audacia de regresar esperando. ¿Qué exactamente? ¿Perdón? ¿Una segunda oportunidad? No lo sé, admitió Honoria. Ni siquiera sabía que había regresado a Londres hasta esta noche. Se hizo un silencio contemplativo entre ellos. Honoria sabía que debía irse, que quedarse a solas con el duque solo complicaría más las cosas, pero algo la mantenía allí. Quizás era la forma en que él había defendido su honor sin conocerla realmente. Quizás era la tranquilidad que emanaba de su presencia, o quizás era simplemente que, por primera vez en 3 años, no se sentía juzgada. Su excelencia, comenzó Honoria, lo que Lord Blackwell presenció, él pensará que usted y yo, déjelo pensar lo que quiera, interrumpió Hadrian volviéndose hacia ella. Los chismes se desvanecen eventualmente, señorita Stormwind, pero si le preocupa su reputación, mi reputación ya fue arruinada hace 3 años, dijo Honoria con más amargura de la que pretendía. Una más o menos no hará diferencia. Entonces quizás, dijo Hadrian lentamente, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras, esta sea una oportunidad en lugar de un problema. Honoria lo miró confundida. Una oportunidad. El duque dio un paso hacia ella, sus ojos grises brillando con algo que ella no pudo descifrar completamente. Lord Blackwell ahora cree que usted y yo tenemos algún tipo de entendimiento. Si ese rumor se esparce, y sin duda lo hará, él probablemente mantendrá su distancia. Después de todo, pocos hombres son lo suficientemente tontos como para competir con un duque. ¿Me está sugiriendo que usemos un rumor falso para mantener a Edmund alejado?, preguntó Honoria, incrédula. No veo por qué no, respondió Hadrian con tranquilidad. Los rumores van a circular de todos modos. Al menos así, usted obtiene algo útil de ellos. Honoria se quedó sin palabras. La audacia de la propuesta era asombrosa, y sin embargo, había una lógica innegable en ella. Si la gente creía que tenía la protección del duque de Whitlock, Edmund ciertamente lo pensaría 2 veces antes de acercarse nuevamente. Pero había un problema. ¿Y qué gana usted de esto, su excelencia?, preguntó ella con suspicacia. Los duques no suelen ofrecer su reputación gratuitamente. Una sonrisa genuina, la primera que ella había visto, iluminó el rostro de Hadrian transformándolo completamente. Paz, señorita Stormwind. Si la sociedad cree que estoy cortejando a alguien, quizás las madres con hijas casaderas dejarán de acorralarme en cada evento social al que asisto. Hizo una pausa. Es un beneficio mutuo si lo piensa bien. Honoria no pudo evitar sonreír ante eso. La imagen del poderoso duque de Whitlock siendo acorralado por madres ambiciosas tenía algo de cómico. Entonces, ¿qué propone exactamente?, preguntó ella, aún cautelosa. Nada escandaloso, se lo aseguro, respondió Hadrian. Simplemente permitir que el rumor circule. Quizás ser vistos conversando en algunos eventos, un baile aquí y allá. Lo suficiente para ser creíble, pero nada que comprometa verdaderamente a ninguno de los dos. Era una propuesta loca, imprudente, completamente inapropiada, y sin embargo, Honoria se encontró considerándola seriamente. ¿Y cuándo terminaría este arreglo?, preguntó ella. Cuando ya no sea útil para ninguno de los dos, dijo Hadrian simplemente, o cuando uno de nosotros desee terminarlo, sin obligaciones, sin ataduras. Honoria lo estudió en la penumbra de la habitación. Había algo refrescantemente honesto en su propuesta, sin pretensiones románticas, sin falsas promesas, solo un acuerdo práctico entre 2 personas que buscaban solucionar sus respectivos problemas. Está bien, dijo ella finalmente, sorprendiéndose a sí misma. Acepto su propuesta, su excelencia. Hadrian extendió su mano hacia ella, un gesto formal que sellaba su acuerdo. Entonces tenemos un trato, señorita Stormwind. Y por favor, si vamos a ser supuestos amantes del cortejo, debería llamarme Hadrian. Honoria colocó su mano en la de él, sintiendo el calor de su palma a través del delgado guante. Solo si usted me llama Honoria. Sus ojos se encontraron en la oscuridad, y por un momento, algo inexplicable pasó entre ellos. Una chispa, un reconocimiento, una promesa de que esto, fuera lo que fuera, sería cualquier cosa menos simple. Muy bien, Honoria, dijo él suavemente. Creo que acabamos de comenzar algo bastante interesante. Y mientras la luz de la luna los bañaba a ambos en ese resplandor plateado,
Ninguno de los dos podía imaginar cuán ciertas serían esas palabras. La mañana siguiente llegó demasiado pronto para Honoria. Los rayos de sol se filtraban a través de las cortinas de su habitación, en la modesta casa que compartía con su tía Prudence, iluminando las paredes color crema y el mobiliario sencillo, pero elegante. Se sentó en la cama, llevándose las manos al rostro, mientras los eventos de la noche anterior se reproducían en su mente como una obra de teatro. Había aceptado un arreglo con el duque de Whitlock. El duque de Whitlock, un hombre que apenas conocía, cuya reputación era tan impecable como intimidante, y que ahora sería su supuesto pretendiente ante los ojos de toda la sociedad londinense. ¿En qué estaba pensando? Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Honoria, querida, ¿estás despierta?» La voz de su tía sonaba inusualmente animada. «Sí, tía Prudence. Adelante». La puerta se abrió y su tía entró con una bandeja de té y lo que parecía ser media docena de periódicos bajo el brazo. Prudence Weatherby era una mujer de 52 años, delgada como un junco, con cabello gris recogido en un moño perfecto y ojos azules que no perdían detalle de nada. «No vas a creer lo que están diciendo en la columna de chismes de Lady Whistledown», anunció Prudence dejando la bandeja sobre la mesita de noche con más fuerza de la necesaria. «El duque de Whitlock, el duque más esquivo de toda Inglaterra. Y tú». Honoria sintió que el estómago se le revolvía. Sabía que los rumores circularían rápido, pero no esperaba que fuera tan inmediato. «Tía, yo puedo explicar». ¿Explicar? Prudence dejó caer los periódicos sobre la cama. «No hay nada que explicar, querida. Esto es maravilloso. Después de lo que ese miserable de Edmund Blackwell te hizo, finalmente la sociedad verá que no solo te has recuperado, sino que has conquistado al soltero más codiciado de Londres». «No he conquistado a nadie», protestó Honoria tomando uno de los periódicos. «Es solo...» Sus palabras murieron en sus labios mientras leía el titular. «El duque de hielo se derrite. Ha encontrado Whitlock finalmente a su duquesa». El artículo continuaba con una descripción detallada de cómo el duque había sido visto defendiendo el honor de la señorita Honoria Stormwind de las atenciones no deseadas de cierto Lord B, y cómo ambos habían sido encontrados en una habitación privada durante el baile de los Ashford. El columnista especulaba abiertamente sobre un posible compromiso inminente. «Esto es un desastre», murmuró Honoria. «¿Un desastre?» Prudence se sentó en el borde de la cama, tomando las manos de su sobrina. «Honoria, querida, sé que has estado herida. Sé que Edmund destrozó tu corazón y tu confianza. Pero esto es una segunda oportunidad. El duque de Whitlock es un hombre de honor, de posición, de riqueza. Si realmente está interesado en ti...» «No lo está», interrumpió Honoria firmemente. «Tía, necesito que entiendas algo. Lo que sea que haya entre el duque y yo no es lo que todos piensan». Prudence la miró con una mezcla de confusión y preocupación. «¿Qué quieres decir?» Honoria respiró profundamente. Odiaba mentirle a su tía, quien había sido su mayor apoyo durante los últimos 3 años, pero tampoco podía revelar completamente la verdad del arreglo. «El duque simplemente fue amable anoche cuando Edmund me acorraló, nada más. Los periódicos están exagerando, como siempre hacen». Prudence entrecerró los ojos, esa mirada que había perfeccionado durante años y que significaba que no creía ni una palabra. «Honoria Stormwind, te conozco desde que tenías 5 años. Sé cuando me estás diciendo toda la verdad y cuando estás omitiendo partes importantes». Se cruzó de brazos. «¿Qué está pasando realmente?» Antes de que Honoria pudiera responder, la doncella, Mary, apareció en la puerta con los ojos muy abiertos. «Señorita Stormwind, señora Weatherby, hay un carruaje afuera, con el escudo de armas de Whitlock». Honoria sintió que el corazón le daba un vuelco. Hadrian estaba aquí, en su casa, a las 9 de la mañana. «¿Qué?» Prudence se levantó de un salto. «El duque está aquí. Honoria, debes vestirte inmediatamente. Mary, prepara el salón principal. Asegúrate de que todo esté impecable». En menos de 30 minutos, Honoria estaba bajando las escaleras, vestida con un vestido de muselina color lavanda, su cabello castaño recogido en un peinado sencillo pero elegante. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al salón, donde podía escuchar la voz profunda de Hadrian conversando educadamente con su tía. Respiró hondo y entró. Hadrian se levantó inmediatamente de su asiento, y Honoria tuvo que admitir que la luz del día le sentaba aún mejor que la oscuridad de la noche anterior.
Vestía un traje impecablemente cortado en tonos oscuros, su cabello negro peinado hacia atrás, revelando esos penetrantes ojos grises que parecían captar cada detalle. «Señorita Stormwind», saludó con una reverencia perfecta. «Espero no haber venido en un momento inoportuno». «Para nada, Su Excelencia», respondió Honoria haciendo una reverencia. «Es un honor recibirlo». Los ojos de Hadrian brillaron con diversión ante la formalidad de sus palabras, y Honoria supo que él estaba perfectamente consciente del caos que su visita había causado. «Su Excelencia estaba comentando que le gustaría invitarte a dar un paseo por Hyde Park esta tarde», intervino Prudence, prácticamente radiante de emoción. «Le he dicho que sería un placer, por supuesto». Honoria miró a Hadrian, quien mantenía una expresión perfectamente neutral, aunque ella podía detectar un atisbo de diversión en sus ojos. «Si la señorita Stormwind está de acuerdo, por supuesto», añadió Hadrian. «No quisiera imponerme. Era una trampa perfecta. Si rechazaba, levantaría sospechas. Si aceptaba, estarían alimentando exactamente los rumores que habían acordado promover la noche anterior. Sería encantador», dijo Honoria finalmente. «Un paseo por el parque suena perfecto». «Excelente». Prudence aplaudió suavemente. «Iré a asegurarme de que Mary prepare tu sombrero y tu sombrilla adecuados. Con su permiso, Su Excelencia». Prudence salió del salón con una rapidez sorprendente para una mujer de su edad, dejando a Honoria y Hadrian solos. Bueno, técnicamente no solos, ya que la doncella estaba estratégicamente ubicada cerca de la puerta, pero lo suficientemente lejos como para no escuchar una conversación en voz baja. «Ha leído los periódicos, supongo», dijo Hadrian una vez que Prudence desapareció. «¿Cómo podría no hacerlo?», respondió Honoria, manteniendo su voz baja. «Aparentemente, hemos causado todo un escándalo, o más bien un escándalo esperanzador, según la perspectiva. Los periódicos siempre exageran». Hadrian se movió ligeramente más cerca, pero manteniendo una distancia respetable. «Aunque debo admitir que trabajaron más rápido de lo que anticipé. ¿Por eso está aquí?», preguntó Honoria. «Para asegurarse de que mantengamos nuestra historia consistente». «En parte», admitió Hadrian, «pero también porque pensé que sería cortés advertirle que esto probablemente va a escalar antes de calmarse. Edmund Blackwell ya ha comenzado a esparcir su propia versión de los eventos de anoche». Honoria sintió una punzada de aprensión. «¿Qué está diciendo?». «Nada específico, pero está insinuando que lo nuestro comenzó antes de anoche, que quizás su abandono hace 3 años no fue completamente su culpa». La mandíbula de Hadrian se tensó ligeramente. «Es un cobarde tratando de salvar su propia reputación». La ira floreció en el pecho de Honoria. Por supuesto que Edmund haría eso. No era suficiente haberla humillado una vez. Ahora intentaba reescribir la historia para pintarse como la víctima. ¿Y la gente le está creyendo? «Algunos», admitió Hadrian, «pero la mayoría recuerda muy bien los eventos de hace 3 años. Y ahora que saben que tiene mi apoyo, las opiniones están comenzando a inclinarse favorablemente hacia usted». Honoria procesó esta información. El arreglo con Hadrian estaba funcionando, pero a un costo que no había anticipado completamente. Su vida privada, o lo que quedaba de ella, estaba ahora bajo escrutinio público intenso. «¿Se arrepiente?», preguntó Hadrian de repente, su voz sorprendentemente suave. «Del arreglo, quiero decir. Si es así, puedo...». «No», interrumpió Honoria rápidamente. «No me arrepiento, es solo abrumador todo esto». Hadrian asintió comprensivamente. «Lo entiendo, por eso pensé que un paseo público por el parque sería apropiado. Nos da la oportunidad de ser vistos juntos, pero en un entorno controlado. Y también», añadió con una pequeña sonrisa, «nos permite conocernos mejor. Si vamos a mantener esta farsa, probablemente deberíamos saber algo más el uno del otro que nuestros nombres». Honoria no pudo evitar sonreír ante eso. «Es un punto válido. No puedo decir que sepa mucho sobre usted, Su Excelencia, más allá de lo que dicen los chismes». «Hadrian», corrigió él suavemente, «recuerde nuestro acuerdo, y le prometo que soy considerablemente menos interesante de lo que los chismes sugieren». «Lo dudo», respondió Honoria antes de poder detenerse. Algo cambió en la expresión de Hadrian, un calor que no había estado allí antes. «Entonces será una tarde de descubrimientos mutuos», dijo. «A las 3 en punto, si le parece bien. El parque estará lo suficientemente concurrido como para ser apropiado, pero no tan lleno como para ser sofocante».
A las 3 en punto, acordó Honoria. Hadrian hizo otra reverencia elegante. Hasta entonces, señorita Stormwind, Honoria. La forma en que pronunció su nombre, con esa voz profunda y ese leve acento aristocrático, hizo que algo se removiera en el estómago de Honoria. Algo que definitivamente no debería estar sintiendo por un hombre con quien solo tenía un arreglo conveniente. Mientras observaba a Hadrian salir del salón, su figura alta y elegante desapareciendo por la puerta, Honoria se preguntó si este arreglo sería tan simple como ambos habían asumido, porque en solo 2 encuentros, el duque de Whitlock ya había demostrado ser mucho más que el hombre frío y distante que la sociedad creía conocer. Y eso, pensó Honoria, mientras Prudence reaparecía con preguntas emocionadas. Podría ser tanto una bendición como una complicación que ninguno de los dos había anticipado. La tarde prometía ser reveladora. De una forma u otra, Hyde Park estaba en su máximo esplendor esa tarde de primavera. Las damas paseaban con sus sombrillas de colores pastel, los caballeros conversaban en grupos pequeños y los niños corrían bajo la atenta mirada de sus niñeras. El aire llevaba el aroma de las flores recién florecidas y el sonido distante de las risas se mezclaba con el trino de los pájaros. Honoria caminaba junto a Hadrian por el sendero principal, su mano descansando ligeramente sobre el brazo que él le ofrecía. Podía sentir las miradas clavadas en ellos desde todas direcciones, los susurros apenas disimulados, las cabezas que se volvían a su paso. Era como estar en un escenario, actuando en una obra donde conocía las líneas pero no el final. ¿Siempre es así para usted?, preguntó Honoria en voz baja. Esta atención constante. Hadrian miró brevemente a su alrededor antes de responder. La atención siempre está presente cuando eres un duque, pero esto es diferente. Normalmente, la gente mantiene una distancia respetuosa. Hoy están activamente tratando de escuchar cada palabra que decimos. Es incómodo, admitió Honoria. Lo es, acordó Hadrian, pero también es exactamente lo que necesitábamos. Para mañana todo Londres sabrá que pasamos la tarde juntos, paseando tranquilamente, comportándonos como 2 personas que disfrutan de la compañía mutua. Tenía razón, por supuesto. Este era el objetivo del arreglo, y sin embargo, Honoria no podía sacudirse la sensación de estar expuesta, vulnerable de una manera que no había experimentado en años. «Cuénteme algo sobre usted», dijo Hadrian de repente, su voz adoptando un tono más conversacional. «Algo que no esté en las columnas de chismes ni en los salones de té». Honoria lo miró sorprendida. «¿Por qué querría saber eso?» «Porque si vamos a convencer a la sociedad de que hay algo real entre nosotros, necesito conocer más que su nombre y su historia con Blackwell», respondió Hadrian. «Además, tengo curiosidad genuina. Anoche demostró coraje al huir de una situación difícil y luego más coraje al aceptar mi propuesta loca. Eso habla de un carácter interesante». Honoria consideró sus palabras mientras continuaban caminando. Un grupo de damas mayores los observaba sin disimulo desde un banco cercano, sus abanicos moviéndose furiosamente mientras murmuraban entre ellas. «Me gusta leer», dijo finalmente. «No las novelas románticas que se supone deben gustar a las damas, sino libros de historia, de filosofía, incluso algunos tratados políticos que mi tía considera completamente inapropiados». «¿Y qué está leyendo actualmente?», preguntó Hadrian con interés genuino en su voz. «Un ensayo sobre las reformas parlamentarias», admitió Honoria. «Sé que debería estar leyendo poesía o practicando mi bordado, pero encuentro la política mucho más fascinante». Hadrian sonrió, una sonrisa real que iluminó sus rasgos serios. «Mi madre diría que es refrescante. Mi hermana menor es similar. Prefiere los libros de ciencia a los bailes, para desesperación de mis tías». «¿Tiene una hermana?». Honoria no recordaba haber escuchado nada sobre la familia inmediata del duque. 2, de hecho. Catherine tiene 20 años y está decidida a convertirse en botánica, algo que escandaliza profundamente a la sociedad. Y Amelia tiene 16 y aún no ha decidido qué quiere hacer, excepto que definitivamente no quiere casarse antes de los 25. Había calidez en su voz cuando hablaba de sus hermanas, un afecto que contradecía completamente la imagen fría que la sociedad tenía de él. «Debe ser agradable», dijo Honoria con un toque de nostalgia. «Tener hermanas. Yo soy hija única. Mi madre murió cuando tenía 12 años, y mi padre la siguió 2 años después. Mi tía Prudence me acogió y ha sido maravillosa, pero a veces me pregunto cómo habría sido tener hermanos. ¿Es por eso que tolera sus intentos de casarla?».
preguntó Hadrian suavemente. ¿Porque se siente en deuda con ella? La percepción de la pregunta sorprendió a Honoria. En parte, admitió. Prudence sacrificó mucho para criarme. Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios. Lo mínimo que puedo hacer es tratar de ser la sobrina que ella merece, incluso si eso significa sonreír en bailes, donde preferiría estar en casa con un libro. Y sin embargo, anoche huyó de un baile, observó Hadrian, porque enfrentar a Edmund era diferente. La voz de Honoria se tensó ligeramente. No podía quedarme allí y pretender que su regreso no me afectaba. No delante de 200 personas, esperando ver si me derrumbaba. Hadrian la guió suavemente hacia un sendero menos concurrido, lejos de las miradas más intensas. ¿Todavía lo ama?, preguntó en voz baja. La pregunta la tomó desprevenida. Honoria se detuvo, obligando a Hadrian a hacer lo mismo. Lo miró directamente a los ojos. «No», dijo con firmeza. «No he amado a Edmund Blackwell en mucho tiempo. Si soy honesta, no estoy segura de haberlo amado realmente alguna vez. Creo que estaba enamorada de la idea de él, de lo que representaba. Un futuro seguro, una familia, un propósito. ¿Y ahora?», preguntó Hadrian. «¿Qué quiere ahora?». Era una pregunta que Honoria se había hecho muchas veces durante los últimos 3 años, especialmente en las noches solitarias, cuando la casa estaba en silencio y sus pensamientos eran demasiado ruidosos. «Quiero ser más que un escándalo pasado», respondió finalmente. «Quiero que cuando la gente escuche mi nombre, piense en algo más que en la mujer que fue abandonada. Quiero importar de alguna manera que no esté definida por un hombre que me eligió o no me eligió». Hadrian la observó con una intensidad que hizo que Honoria se sintiera vista de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. No juzgada, no evaluada por su valor matrimonial, sino realmente vista como persona. «Entonces usemos este arreglo para darle exactamente eso», dijo. «La sociedad va a hablar de todos modos. Hagamos que hablen sobre la mujer inteligente, valiente e interesante que es Honoria Stormwind, no sobre el error que cometió Edmund Blackwell». Algo cálido floreció en el pecho de Honoria ante sus palabras. Comenzaron a caminar nuevamente, esta vez en un silencio más cómodo. «¿Y usted?», preguntó Honoria después de un momento. «¿Por qué el duque de hielo evita tan dedicadamente el matrimonio? Los periódicos están llenos de especulaciones». Hadrian soltó una risa corta y sin humor. «Los periódicos no saben nada. La verdad es considerablemente más simple y menos dramática que sus teorías». «¿Cuál es la verdad entonces?». «Que he visto demasiados matrimonios hechos por conveniencia convertirse en prisiones de resentimiento», respondió. «Mi padre se casó con mi madre porque era apropiado. Ella era de buena familia, tenía una dote respetable y cumplía todos los requisitos que la sociedad demandaba. Y pasaron 30 años siendo educadamente miserables juntos». «Lo siento», dijo Honoria suavemente. «No fue culpa de ninguno de los dos», continuó Hadrian. «Simplemente eran 2 personas incompatibles obligadas a compartir una vida. Mi madre encontró su felicidad en sus hijos y en sus obras de caridad. Mi padre la encontró en sus tierras y, ocasionalmente, en discreciones que toda la familia fingía no notar. ¿Y usted decidió que no quería ese destino? Decidí que si alguna vez me caso, será con alguien que realmente elija, no con alguien que la sociedad elija por mí», dijo Hadrian. «Pero la sociedad no acepta fácilmente que un duque permanezca soltero. De ahí la procesión interminable de madres con hijas casaderas, los rumores sobre mi preferencia por la soledad, las especulaciones sobre si tengo algún defecto oculto que me hace inadecuado para el matrimonio. De ahí nuestro arreglo», completó Honoria. «De ahí nuestro arreglo», acordó Hadrian. «Una solución práctica a problemas prácticos». Habían dado la vuelta completa al lago Serpentine y ahora se dirigían de regreso hacia donde el carruaje de Hadrian esperaba. Honoria notó que varias personas los habían seguido discretamente, manteniendo una distancia, pero claramente tratando de observar cada interacción. «Creo que hemos dado suficiente espectáculo por hoy», comentó Hadrian siguiendo su mirada. «¿Le gustaría que la llevara de regreso a su casa?». «Sería apropiado», respondió Honoria. Mientras caminaban hacia el carruaje, una figura bloqueó repentinamente su camino. Edmund Blackwell estaba allí, vestido con un traje que claramente era nuevo, pero que de alguna manera carecía de la elegancia natural del atuendo de Hadrian. «Honoria», dijo Edmund, ignorando completamente la presencia del duque. «Necesito hablar contigo». «Lord Blackwell».
La voz de Hadrian era fría como el hielo. Ya discutimos esto anoche. La señorita Stormwind no tiene interés en conversaciones privadas con usted. Con el debido respeto, Su Excelencia. Edmund prácticamente escupió el título. Honoria y yo compartimos una historia. Usted es simplemente una novedad reciente. Honoria sintió la tensión en el brazo de Hadrian bajo su mano, pero él mantuvo su compostura perfectamente. Lord Blackwell está haciendo una escena, dijo Hadrian tranquilamente. Sugiero que se retire antes de que esto se vuelva más embarazoso de lo que ya es. ¿Embarazoso? Edmund se rió sin humor. Lo embarazoso es ver cómo Honoria se arroja al primer hombre con título que le muestra atención, claramente desesperada por borrar la humillación que sufrió. La mano de Honoria se tensó sobre el brazo de Hadrian, pero antes de que pudiera responder, él habló. «Cuidado, Blackwell». La amenaza en su voz era suave pero inconfundible. «Está hablando de la mujer que considero importante para mí, y no toleraré que nadie, especialmente un hombre que demostró ser indigno de ella, hable con tal falta de respeto». El rostro de Edmund se enrojeció. «¿Importante? Por favor». Todos sabemos que esto es simplemente su manera de finalmente elegir una duquesa. ¿Por qué no admitir que está usando a Honoria tanto como ella lo está usando a usted? Suficiente, dijo Honoria encontrando su voz. Edmund, escúchame con mucha atención. Lo que tú y yo tuvimos terminó hace 3 años cuando elegiste partir. Lo que tengo ahora con el duque no es asunto tuyo. Ya no tienes derecho a cuestionarme, a juzgarme o incluso a hablarme. Ahora, por favor, apártate de nuestro camino. Por un momento, Edmund pareció aturdido. Luego su expresión se endureció con algo feo. Te arrepentirás de esto, Honoria. Cuando él se canse de ti, como lo hice yo, te arrepentirás. Hadrian dio un paso adelante, colocándose protectoramente frente a Honoria. Esta conversación ha terminado. Retírese ahora, Lord Blackwell, o me aseguraré de que ningún club en Londres lo reciba nuevamente. No era una amenaza vacía. Un duque tenía ese poder, y Edmund lo sabía. Con una última mirada envenenada, se dio la vuelta y se alejó, sus pasos resonando furiosamente en el camino de grava. El silencio que siguió fue pesado. Honoria se dio cuenta de que estaba temblando ligeramente, la adrenalina del enfrentamiento recorriendo sus venas. «¿Está bien?», preguntó Hadrian suavemente, volviéndose hacia ella. «Sí», respondió Honoria, aunque no estaba completamente segura de que fuera verdad. «Gracias por defender mi honor, siempre», dijo Hadrian, y algo en la forma en que lo dijo con esa certeza absoluta hizo que el corazón de Honoria latiera más rápido. Mientras subían al carruaje, y éste comenzaba su camino de regreso a través de las calles de Londres, Honoria se dio cuenta de que su arreglo con Hadrian se estaba complicando de maneras que ninguno había anticipado. Y la parte más aterradora era que no estaba completamente segura de si eso era algo malo. 3 semanas habían pasado desde el enfrentamiento en Hyde Park y la vida de Honoria había cambiado de maneras que nunca imaginó. El arreglo con Hadrian había funcionado mejor de lo esperado. Edmund había abandonado Londres abruptamente, según los rumores. Había vuelto a Francia con la cola entre las piernas. Las madres con hijas casaderas habían dejado de acosar al duque en cada evento social, y Honoria ya no era recordada como la mujer abandonada, sino como la dama que había capturado el corazón del escurridizo duque de Whitlock. Todo era perfecto, exactamente como lo habían planeado. Entonces, ¿por qué Honoria se sentía tan inquieta? Estaba de pie en el balcón de la residencia de los Pemberton, observando el jardín iluminado por faroles mientras el baile continuaba dentro. Había escapado del salón abarrotado buscando un momento de paz, un respiro de las sonrisas forzadas y las conversaciones superficiales. ¿Huyendo nuevamente? La voz familiar de Hadrian la hizo girar. Él estaba apoyado contra el marco de la puerta del balcón, vestido impecablemente como siempre, pero había algo diferente en su expresión, algo menos controlado que de costumbre. «Solo necesitaba aire», respondió Honoria. «Dentro hace calor». Hadrian se acercó, deteniéndose a su lado para mirar el jardín. El silencio entre ellos ya no era incómodo como al principio. En las últimas 3 semanas habían pasado suficiente tiempo juntos como para desarrollar una facilidad mutua, una comprensión silenciosa que iba más allá de su arreglo inicial. «He estado pensando», dijo Hadrian después de un momento. «Nuestro plan ha funcionado notablemente bien. Blackwell se ha ido. La sociedad nos ha aceptado como pareja.
y ambos hemos obtenido la paz que buscábamos. Sí, acordó Honoria sintiendo una extraña opresión en el pecho. Ha funcionado perfectamente. Lo cual significa, continuó Hadrian, su voz cuidadosamente neutral, que probablemente deberíamos discutir cuándo terminar este arreglo. Como acordamos, cuando ya no fuera útil para ninguno de los dos. Honoria sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Por supuesto, eso era lo que habían acordado. Un arreglo temporal, nada más. Entonces, ¿por qué la idea de terminarlo le dolía tanto? Supongo que tiene razón, dijo, manteniendo su voz firme. Hemos logrado lo que nos propusimos. Honoria. Hadrian se volvió hacia ella, y había algo en sus ojos que ella no había visto antes. Necesito hacerle una pregunta, y necesito que sea completamente honesta conmigo. Por supuesto. ¿Esto sigue siendo solo un arreglo para usted?, preguntó en voz baja. ¿O se ha convertido en algo más? El corazón de Honoria comenzó a latir violentamente. Esta era la pregunta que había estado evitando hacerse a sí misma durante semanas. La verdad que había estado enterrando bajo excusas y racionalizaciones. ¿Por qué pregunta eso?, susurró. Hadrian dio un paso más cerca, tan cerca que ella podía ver las motas doradas en sus ojos grises. Porque para mí, esto dejó de ser un simple arreglo hace aproximadamente 2 semanas, admitió. En algún momento entre nuestras conversaciones sobre libros y política, entre las caminatas por el parque y las cenas en eventos sociales, me di cuenta de que espero con ansias verla. Que su risa se ha convertido en mi sonido favorito. Que cuando pienso en el futuro, inexplicablemente, usted está en él. Honoria sintió lágrimas picando en sus ojos. Todas las emociones que había estado reprimiendo amenazaban con desbordarse. Tengo miedo, admitió. Después de Edmund, juré que nunca volvería a permitir que un hombre tuviera ese poder sobre mí. El poder de herirme, de humillarme, de hacerme sentir insuficiente. Yo no soy Edmund, dijo Hadrian firmemente, y lo que siento por usted no es lo que él sintió. Honoria, en estas semanas he llegado a conocer a una mujer extraordinaria, inteligente, valiente, compasiva, con una perspectiva del mundo que desafía todo lo que la sociedad espera. No la elegí porque era conveniente o apropiado. La elegí porque es usted. ¿Me está diciendo que esto es real?, preguntó Honoria, su voz apenas un susurro. Que no es solo parte del arreglo. Es lo más real que he sentido en mi vida, respondió Hadrian. Y si usted no siente lo mismo, lo entenderé. Terminaremos el arreglo como planeamos y seguiremos caminos separados. Pero si hay aunque sea una pequeña parte de usted que siente lo que yo siento, entonces necesito que me lo diga. Honoria lo miró. Este hombre que había entrado en su vida de la manera más inesperada y la había cambiado completamente. Pensó en todas las veces que su corazón había saltado cuando lo veía entrar en una habitación, en cómo sus conversaciones la desafiaban y la inspiraban, en cómo se sentía segura con él, de una manera que nunca había experimentado con Edmund. Yo también tengo miedo, dijo finalmente, pero sí, siento algo que me aterroriza, porque significa arriesgarme nuevamente, significa confiar nuevamente. Entonces confíe en mí, dijo Hadrian, tomando sus manos entre las suyas. No le prometo perfección, Honoria, pero le prometo honestidad, le prometo respeto, y le prometo que nunca la haré sentir menos de lo extraordinaria que es. ¿Y qué pasa con lo que dijo sobre no casarse por conveniencia?, preguntó Honoria. ¿Sobre esperar a alguien que realmente eligiera? Una sonrisa lenta, hermosa, se extendió por el rostro de Hadrian. La estoy eligiendo, Honoria. No porque la sociedad lo espere, no porque sea apropiado o conveniente, sino porque en algún momento durante estas semanas me enamoré de usted completamente, irrevocablemente enamorado. Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas de Honoria, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Yo también me enamoré de usted, admitió. Intenté no hacerlo. Me dije a mí misma que era solo el arreglo, que estaba confundiendo gratitud con sentimientos más profundos, pero no puedo seguir mintiéndome. Usted se ha convertido en la persona más importante en mi vida. Hadrian levantó una mano para secar suavemente sus lágrimas. ¿Entonces podemos dejar de pretender?, preguntó. ¿Podemos hacer esto real? Sí, respondió Honoria riendo a través de sus lágrimas. Sí, hagámoslo real. Hadrian la atrajo hacia él, envolviéndola en un abrazo que era a la vez protector y tierno. Honoria apoyó la cabeza contra su pecho, escuchando los latidos constantes de su corazón. ¿Sabe lo que esto significa, verdad?,
murmuró Hadrian contra su cabello. Los periódicos van a volverse locos. Habrá titulares durante semanas. Que hablen, respondió Honoria. Ya no me importa lo que digan. ¿Y su tía Prudence? Preguntó Hadrian con diversión en su voz. Probablemente comenzará a planear la boda inmediatamente. Honoria se rió. Probablemente ya tiene todo planeado. Ha estado esperando este momento desde que apareció en nuestra puerta hace 3 semanas. Se apartaron ligeramente para mirarse, y Honoria vio en los ojos de Hadrian todo lo que él sentía, sin guardas ni pretensiones. Era aterrador y maravilloso al mismo tiempo. «Tengo una pregunta», dijo Honoria. «¿Cuándo supo que esto era más que un arreglo?» Hadrian consideró la pregunta por un momento. «¿Recuerda cuando visitamos la biblioteca de mi residencia hace 2 semanas? Me pidió que le mostrara mi colección de primeras ediciones y pasamos 3 horas discutiendo filosofía política. En algún momento la miré mientras debatía apasionadamente sobre la reforma parlamentaria y pensé, esta es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Esta es la mujer cuyas opiniones quiero escuchar cada día. Esta es la mujer que hace que todo tenga sentido. Yo supe en Hyde Park», admitió Honoria, cuando enfrentó a Edmund. «No fue solo que me defendiera, sino cómo lo hizo, con dignidad, con firmeza, pero sin rebajarse a su nivel. En ese momento, me di cuenta de que era el tipo de hombre que siempre había deseado, pero nunca pensé que encontraría. Entonces ambos hemos estado fingiendo durante semanas», dijo Hadrian con una sonrisa. «¡Qué desperdicio de tiempo!». «No fue un desperdicio», corrigió Honoria. «Creo que necesitábamos ese tiempo. Yo necesitaba sanar completamente de Edmund, necesitaba aprender a confiar nuevamente. Y usted necesitaba estar seguro de que esto era real, no solo otra conveniencia social, siempre tan sabia», murmuró Hadrian inclinándose hacia ella. «¿Me va a besar, Su Excelencia?», preguntó Honoria con una sonrisa traviesa. «Si me da permiso», respondió él. «Tiene todo mi permiso». El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran saboreando este primer momento de honestidad genuina entre ellos, pero luego se profundizó, convirtiéndose en una promesa, una declaración, un comienzo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo. «Deberíamos volver adentro», dijo Hadrian, «antes de que alguien note nuestra ausencia y comience a especular». «Que especulen», respondió Honoria. «Esta vez estarán especulando sobre algo verdadero». Regresaron al salón de baile tomados del brazo, y si alguien notó el brillo especial en sus ojos o las sonrisas que no podían contener, nadie dijo nada. Bueno, casi nadie. Lady Whistledown tendría mucho que escribir en su próxima columna. 6 meses después, la boda de Honoria Stormwind y Hadrian Whitlock fue el evento de la temporada. Edmund Blackwell no fue invitado, aunque los rumores decían que había intentado regresar a Londres para la ocasión y había sido discretamente disuadido. La tía Prudence lloró durante toda la ceremonia, lágrimas de alegría que había esperado ver durante años. Mientras Honoria caminaba hacia el altar, vestida con un elegante vestido de satén color marfil, sus ojos encontraron los de Hadrian y todo lo demás desapareció. No había pretensión, no había arreglo conveniente. Solo 2 personas que se habían encontrado en las circunstancias más inusuales y habían descubierto algo real, algo duradero. Más tarde, durante la recepción, mientras bailaban su primer baile como esposos, Hadrian la acercó y susurró. «¿Alguna vez se arrepiente de haber huido hacia esa habitación aquella noche?» Honoria sonrió, mirándolo con todo el amor que sentía. «Ni por un segundo. Fue la mejor huida de mi vida». «La mía también», respondió Hadrian besando su frente. «La mía también». Y así, lo que había comenzado como una farsa, como un arreglo conveniente entre 2 extraños buscando escapar de sus respectivos problemas, se había transformado en la historia de amor más genuina que ninguno de los 2 había esperado encontrar. Honoria había aprendido que a veces las segundas oportunidades llegan disfrazadas de coincidencias imposibles y que el amor verdadero a menudo aparece cuando menos lo esperas y de la manera más inesperada. Y Hadrian había descubierto que valía la pena esperar por la persona correcta, que el amor no era una prisión cuando se construía sobre respeto mutuo, honestidad y elección genuina. Juntos, habían reescrito sus propias historias, transformando escándalos pasados en el prólogo de un futuro brillante, lleno de conversaciones interminables, risas compartidas y un amor
que había comenzado con una puerta abriéndose en el momento justo.